Decidimos de marchar porque la vida era muy dura. En los años 50 era muy dura. Tenías que trabajar muchas horas y se ganaba muy poco. Primero no sabíamos hablar, no conocíamos muchas personas, estábamos muy isolados y poco a poco pues ya nos hemos hecho a esta vida. A los primeros años ha sido muy duro, pero poco a poco pues uno se va haciendo, Vas conociendo personas, amigos y todo. En casa es a decir, de la puerta para adentro es la España. ¿Ah, sí? Y de la puerta para afuera es la Francia, sí. Ellos hablan como nosotros correctamente el español. Nosotros en España, yo he trabajado con mi suegra, teníamos pescatería ya. Al venir aquí, bueno, yo he estado durante varios años sin trabajar porque tenía los niños pequeños. Y luego un buen día me puse a trabajar aquí y he trabajado con el mismo patrón 15 años. A los 15 años esta persona quiso vender esta loja y yo la compremos nosotros. Y desde entonces pues trabajamos aquí. Cada año vamos allá, sí, cada año vamos. Luego tengo a mi madre que cuando se quedó viuda me la he traído yo conmigo aquí en Francia. Y claro, pues tenemos que bajar seguido por ella para que vea su pueblo, su familia, en fin.